Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras lecciones, pero antes vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en Colosenses 1:27. Dice, Cristo vive en ustedes, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Nosotros no entendemos muy bien los planes de Dios, pero de algo tenemos que estar seguros. Dios vive con nosotros, Dios está siempre con nosotros, aunque a veces nosotros nos portemos mal, nos portemos bien, Él siempre va a estar con nosotros. Y Él en algún momento, cuando así tú lo decidas, te va a esperar, te va a seguir esperando a que tú vuelvas a su redil. Muy bien, entonces no olviden que Dios siempre está con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios de estado. Ustedes ya deben conocer algo más o menos de los cambios de estado. Generalmente que eso es una característica física y se trata de que la temperatura influye en las capacidades o las características de algunos compuestos, algunos elementos. En este caso, para tomar un ejemplo, vamos a ver el tema del agua, el compuesto del agua, que presenta tres estados, tanto el sólido, el líquido, el gaseoso, y un cuarto estado llamado plasmático. Para comprender mejor esta parte, vamos a ir a nuestro libro en las páginas 28 y 29 que nos habla justamente de esto. Entonces vamos a ver estado por estado cuáles son los cambios que tiene cada uno. Los primeros estados con los que vamos a trabajar son el estado sólido y el estado líquido. Cuando el sólido pasa a estado líquido, se le denomina fusión, y cuando el líquido pasa a sólido, se le denomina solidificación, ¿ya? Fusión generalmente se utiliza en la metalurgia. ¿Por qué? Porque en metalurgia nosotros agarramos aceros, hierros, lo ponen a calentar muy fuerte hasta el momento en que se va a volver líquido, ¿ya? Y está a muy alta temperatura. Vamos con los siguientes estados. Luego tenemos al estado líquido y al estado gaseoso. Cuando el líquido pasa a gaseoso, se denomina vaporización. Y cuando el gaseoso pasa a líquido, se le denomina condensación. Donde podemos ver la vaporización generalmente se da cuando nosotros hacemos hervir agua. Empieza a hervir y sale vapor, entonces se está evaporando, quiere decir. Y la condensación, si nosotros vemos, por ejemplo, la ventana cuando hace mucho calor o cuando dejamos servir mucho tiempo las ollas, empieza a formarse unas gotitas en la ventana, entonces a eso se le denomina condensación. Muy bien, ahora pasamos del estado sólido al estado gaseoso. Cuando pasa de sólido a gaseoso se llama sublimación, y cuando es al revés, de gaseoso a sólido, se le denomina sublimación regresiva. Muy pocas veces nosotros podemos ver este tipo de cosas. Por ejemplo, el sodio en contacto con el agua, el sodio puro, en contacto con el agua se vuelve gas, empieza a saltar, a reaccionar y se vuelve un gas, ¿ya? Entonces vamos con los siguientes estados. En este caso vamos a hablar del estado gaseoso y del estado plasmático. ¿Por qué he hecho mi solecito? Aunque no se ve muy bien. ¿Por qué he hecho mi solecito? Porque el sol dijimos que es un ejemplo del estado plasmático. Entonces, cuando pasa de gas al estado plasmático se llama ionización. Y cuando pasa de plasmático a gaseoso se llama deionización. ¿Qué es la ionización? Ocurre cuando los elementos y los átomos empiezan a tener una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Entonces, generalmente los gases se van soltando, rompiendo sus enlaces por las altas temperaturas. Algunos átomos se vuelven positivos, otros negativos, y se crea el estado plasmático. Luego puede volver a pasar al revés, puede deionizarse. Algunos pueden volverse neutros y otra vez gases. ¿Listo? Algo que también no debemos olvidar es el caso de que cuando hay un compuesto que se está en estado gaseoso, como el oxígeno, el hidrógeno, y pasa a estado líquido, también se denomina licuación. Y cuando es condensación, cuando es vapor el que se va enfriando, por así decirlo, y se convierte en líquido, ¿ya? La licuación, alguna vez han de escuchar gas licuado de petróleo. Quiere decir que lo comprimen tanto al gas que en un punto, por la temperatura, empieza a enfriarse y ese gas se vuelve líquido. Por eso cuando nosotros agarramos una garrafa de gas y la movemos, sentimos que hay agua ahí adentro.
pero resulta que es un proceso natural que sufre porque la temperatura baja. Algo que tampoco debemos olvidar son unos términos importantes. Por ejemplo, el punto de fusión. El punto de fusión hemos dicho que es el paso del estado sólido al líquido. ¿Y cuál es el punto de fusión? Es exactamente la temperatura a la que el líquido se vuelve sólido. Y en el caso del punto de ebullición es la temperatura exacta a la que el líquido pasa a estado gaseoso. Por ejemplo, el agua. El punto de fusión del agua es 0 grados centígrados. Quiere decir que a esa temperatura va a empezar a congelarse. Y el punto de ebullición del agua es a 100 grados centígrados. Pero aquí en La Paz, el punto de ebullición es a 80 aproximadamente grados centígrados. Quiere decir que a esa temperatura va a empezar a salir vapor. Muy bien. Entonces, para terminar el día de hoy, en la página 29 hay una pequeña investigación donde dice identifica el punto de fusión y ebullición de algunos compuestos. También nos dice observa la imagen de la derecha y si cubrimos un papel, cada vaso, ¿qué ocurrirá en estos papeles? Ahí hay que leer un poquito porque abajo está la explicación. Y nos dice comenta a tus compañeros este asunto. Hay un pequeño asunto que comentar, pero ustedes pueden comentarlo en familia. Que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima clase.